Mi siguiente invitado es Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli y secretario general del partido Realizando Metas. Ayer realizó un piqueteo simultáneo en 90 puntos del país. Luis Eduardo, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Si activas el audio, Luis Eduardo, para empezar la entrevista. Buenos días. Porque ahora el sí. audio Ahí lo tienes. lo controlan ustedes allá. No, lo tienes ya tú y estás al aire. Luis Eduardo, 90 sitios ayer. Bueno, realmente no fueron 90, fueron más de 100 puntos en donde el partido Realizando Metas y el pueblo panameño se manifestaron en un hecho nunca visto en la historia de este país, porque hay que poner las cosas en su justa dimensión. Lo que ayer organizó Realizando Metas, que lidera Ricardo Martinelli, no se había producido nunca en la historia de este país. Más de 100 puntos en todas las provincias, en los principales distritos y cabeceras, concentraron a panameños para enviar un mensaje bien claro. Basta ya de desempleo, basta ya de negociados, basta ya de improvisaciones en materia de la pandemia, basta de inseguridad, sencillamente pónganse a trabajar. Ese fue un mensaje bien claro, porque los panameños lo que están pidiendo es una buena calidad de vida. Y lo que hizo Realizando Metas ayer fue marcar sin ninguna duda que este es el partido que atiende y se preocupa por los problemas del pueblo panameño, que la están pasando muy mal. Así que más de 100 puestos en todo el país, donde además, más allá, y yo quiero felicitar, porque este fue un esfuerzo conjunto de dirigentes de esas provincias, de esos distritos, con la junta directiva de este partido que lidera Ricardo Martinelli. Pero más allá de la presencia de nuestra gente, fue el mensaje de apoyo que recibió Realizando Metas por este pronunciamiento sobre los problemas del pueblo y los mensajes de apoyo que le enviaban en todos esos sitios a Ricardo Martinelli Berrocal. La sonadera de bocinas, los aplausos, los choques de manos, obviamente dentro de las medidas sanitarias que se vieron realizando, fueron la nota característica. Y mira, ese fue un mensaje claro del pueblo para el gobierno, pero también el pueblo le mandó otro mensaje al gobierno. Es que sencillamente es que si no va a haber paz para el pueblo, porque no hay paz para el pueblo en estos momentos, porque ningún pueblo que tenga de alto nivel de desempleo, que tenga los problemas de la salubridad que tenemos en este país producto del manejo deficiente de la pandemia, puede haber paz. Y obviamente el tema de inseguridad. Entonces, si no hay paz para el pueblo, no va a haber paz para el gobierno. Tiene que ponerse a trabajar. Y mira, decía yo ayer, porque hace poco escuchaba a Blandón hablar de la unidad que necesita este país. Claro. Y ciertamente que este país necesita unidad para enfrentar la crisis de salud producto de la pandemia, pero sobre todo para enfrentar la crisis económica que empezó ciertamente con el tema de la administración de Varela, pero que se ha profundizado por la pandemia y por el desastre de gobierno que estamos viendo en este momento también. Porque lamentablemente, en este momento, a esta altura, el gobierno de Cortizo se muestra tan desastroso como el gobierno de Juan Carlos Varela. Bueno, yo creo que y todavía lo de Varela está un listón muy alto para compararlos todavía, hombre. No, fíjate que no preguntan al pueblo. No, esto no es lo que lo dice Camacho, habla con la gente en la calle. Porque mira, yo no soy un dirigente de oficina, yo soy una persona en la calle, estoy permanentemente con el pueblo. Y Fernando, el pueblo está sufriendo. Sí. Y este es un desastre. Y el problema es que el gobierno de Laurentino Cortizo no entiende que a los gobiernos no los eligen para dar excusas, sino para dar soluciones. Y las soluciones se pueden lograr si hay un gobierno que se preocupa primero por los problemas del pueblo. Pero en este momento, Fernando, lo que estamos viendo es un gobierno que se preocupa más, pareciera ser, por los negociados de algunos altos funcionarios del gobierno
y se preocupa por las tempraneras aspiraciones de otros funcionarios del gobierno como el vicepresidente Carrizo. Porque te repito, hace unos instantes cuando hablaba del tema de la economía y los mensajes bonitos que dice Blandón que nos están mandando, él hablaba de la importancia de la unidad, pero ¿cómo va a haber unidad si el gobierno, por ejemplo, no promueve esa unidad? El gobierno tuvo toda la oportunidad cuando empezó, porque el desastre del gobierno Varela, el de haber llamado a la unidad, no de compartir gobierno, sino definir estrategias conjuntas entre todos los panameños para superar la crisis que se había generado con Varela. Pero no lo hizo, como tampoco lo ha hecho ahora en el tema de la pandemia y la profundización de la crisis. Ha hecho todo lo contrario, Fernando. El fallo que revoca la sentencia de no culpabilidad de Ricardo Martinelli, que en un proceso largo, tedioso y vergonzoso demostró que era inocente de todos los cargos que se le hacían en el caso que se conoce como pinchazo y en los otros casos, fue revocado por una decisión política, Fernando. Vamos a hablar con claridad, sin paños tibios. Y esa presión política hacia el órgano judicial proviene del despacho, personas vinculadas al despacho del vicepresidente Carrizo. Entonces, ¿de qué unidad nos está hablando Blandón? De la unidad que el gobierno quiere construir. Porque aquí el presidente Cortizo ya va a tener que escoger en que si para él es más importante su vicepresidente o si para él es más importante el pueblo panameño. Porque te repito, Fernando, nosotros mandamos un mensaje bien claro en esos más de 100 puntos en todo el país, en todas las provincias y en los principales distritos y cabeceras, que si no hay paz para el pueblo, no va a haber paz para el gobierno. Estamos cansados ya de excusas, porque si lo vimos en el discurso del presidente Laurentino Cortizo, fue un discurso como los de Varela, excusas a la nación, y el pueblo no quiere excusas, el pueblo quiere soluciones, y para dar soluciones hay que dejar los negociados, hay que dejar la manipulación de la justicia por tempraneras aspiraciones electorales, hay que ponerse a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer y liderar el presidente Cortizo. Y te quiero decir algo, el presidente es presidente Ricardo Martinelli, y hay figuras como yo que estamos en los directivos de Realizando Metas desde el primer momento. Le ofrecimos y le dijimos al gobierno de Laurentino Cortizo que entendíamos que él había que trabajar por la unidad nacional. Y repito, unidad nacional no implica un gobierno de unidad nacional, porque a nosotros no nos interesa ser parte de este gobierno. No, unidad nacional no implica repartirse los puestos de este gobierno. Unidad nacional significa fijarse objetivos comunes en razón de lo que todos nos debe interesar, que el país vaya bien. Pero ese llamado que desde el día 1 hizo Ricardo Martinelli, no solamente cayó en oídos sordos, sino que además la respuesta que ha tenido, la disposición de la unidad, la disposición de aportar con su conocimiento de Ricardo Martinelli, es la continuidad de la manipulación política en su contra, porque Fernando, ayer, por ejemplo, 2 de los llamados creyentes presentaron otro recurso contra el proceso de Ricardo Martinelli. Entonces, eso, y obviamente, y uno de ellos fue hasta precandidato presidencial del PRD. Entonces, el mensaje para Realizando Metas y para el pueblo, de parte del gobierno, es que le preocupa más los asuntos políticos, los negociados del gobierno, las aspiraciones, eso es que los interesa del pueblo. Entonces, como eso le interesa más al gobierno y a nosotros nos interesa más para el pueblo, nosotros el mensaje, y el pueblo lo dijo también que nos apoyó con toda claridad: si no hay paz para el pueblo, no va a haber paz para el gobierno. Y esto lo vamos a demostrar en la calle. Vamos a protestar como lo hicimos ayer, pacíficamente, con firmeza, y eso sí, esperando y ya reclamando, porque la paciencia del pueblo se está agotando. Así es. Luis Eduardo Camacho Castro, vocero del expresidente Ricardo Martinelli,
y secretario general del partido Realizando Metas. Gracias por esta intervención.